A veces nos movemos con tanta pasión desde esas áreas, desde esas realidades, pero nuestro conocimiento, nuestra vivencia va a reflejar algunas falencias, algunas debilidades, y es verdad. Seguramente nunca seremos productos acabados, tanto en conocimiento, el saber, tanto en nuestro ser, en nuestra condición de vida, y obvio, quizás también en nuestro hacer. Pero seguramente nosotros como congregación entendemos esta realidad, la hemos vivenciado, la hemos experimentado, y desde esa experimentarla aún hemos vivenciado cosas negativas. Un punto muy puntual al que hacía referencia es que a veces arrancamos con tanto ahínco, con tanta fuerza, algún accionar en la vida cristiana, y precisamente por falta de conocimiento o por no tener esa condición de vida que Dios pide y demanda de nosotros, experimentamos fracaso, nos vemos trancados y dejamos las cosas tiradas. Y cosas que a veces se convierten también en un patrón, y es que siempre estamos iniciando procesos, pero no los terminamos. A veces hasta por desconocer que el enemigo espiritual se va a oponer con tenacidad a que avancemos, a que crezcamos, y desde ese desconocimiento no tomamos las precauciones, las medidas pertinentes para poder no solo resistir al enemigo, sino también fortalecernos en Dios y poder alcanzar la victoria, llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. Y siendo este un espacio de oración, pues quiero que nos metamos un poquito y ojalá muy brevemente en esto de pues, los tres elementos, tres principios que quiero manejar. No van a ser desconocidos para ninguna persona que lleve ya un buen tiempo en la vida cristiana, y aún una persona que en algún momento ha orado por otros y es consciente de lo que es la vida de oración en el cristiano, no solo en dirección a sí mismo, sino también en dirección a otros. Y vamos a tomar como base bíblica allí en el Evangelio según Marcos, en el último capítulo de este Evangelio, en el capítulo 16, Evangelio según Marcos, capítulo 16, y vamos a leer desde el verso 14, Evangelio según Marcos, capítulo 16, desde el verso 14 hasta el verso 18. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Y esta porción está en el contexto de las muchas apariciones de Jesús después de la resurrección. Y nos dice ahí en verso 14 de Marcos 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, es decir, de aquellos a quienes se les comparte la palabra, este será salvo, o estos serán salvos,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ya no, quizás desde esos mismos que se han convertido, o en términos amplios, generales, a todo cristiano. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Grábate esto que voy a decir, y más que grabarlo, afirmémoslo y tengámoslo muy presente de aquí hacia arriba. Y es que como pueblo de Dios, necesitamos las señales que confirmen la presencia de Dios en medio de nosotros. Como pueblo, como hijos, desde lo individual, también necesitamos las señales que confirmen la presencia de Dios en nuestras vidas. Y obvio, si dejando la religiosidad, si dejando de conformarnos solo con la mera letra de la palabra, vamos más allá y en un acto de fe, entendiendo y creyendo que el Cristo, el Jesús que dijo esto, no solo vivió, sino que también murió, que resucitó, que ascendió hasta los cielos, que vive y vivirá por los siglos de los siglos y un día vendrá por su iglesia. Si creemos eso. Si creemos eso, lo menos que debemos esperar es que ese Jesús que hizo milagros, que hizo portentos, que ese Jesús que ni la muerte lo pudo retener, ni el sepulcro lo pudo retener, y que está vivo, no solo está vivo, que también sigue obrando, se sigue moviendo, se sigue manifestando. Y en ese sentido, si esto es verdad, esto debe llevarnos a una autoevaluación de nuestra vida de oración. Creo que es lo que más, quizás lo que más hace el cristiano, de manera directa o indirecta. Orar, pedir, ya sea por sus propias necesidades o por las necesidades de otros. Y vendría la pregunta, si es lo que más hacemos, orar, clamar, pedir, buscar, ¿cuál es la proporción de respuesta a esas muchas oraciones que hacemos? Y tendríamos que hacer esa evaluación desde nosotros mismos. Las oraciones que hacemos en dirección a nosotros mismos. Las oraciones que hacemos en dirección a otros. Y seguramente en las oraciones que haremos en dirección a otros, hacemos y haremos en dirección a otros, habrán elementos que nosotros no vamos a poder controlar. Pero en las oraciones que tienen que ver directamente con nosotros, en alguna medida no tendríamos excusa. A pesar de que habrán velos, habrán puntos ciegos en nosotros que en algún momento nos van a impedir ver cosas que pueden ser obstáculos a la respuesta, pero no tendríamos excusa. Porque aún desde esos puntos ciegos
tenemos la obligación de pedirle a Dios que muestre, que nos muestre, que nos enseñe, que nos diga qué puede estar impidiendo la respuesta a la oración. Y en este contexto, esos desequilibrios en nuestra vida de oración. 3 cositas en cómo orar equilibradamente. O si lo quieres trazar en otra dirección, orando equilibradamente. Cuando ese orando equilibradamente puede responder no solo al cómo, sino también al qué es orar equilibradamente, por qué, para qué. Pero de manera puntual, ese cómo orar equilibradamente. Y en ese cómo orar equilibradamente, algo que veo mucho en la cristiandad, y aquí ya lo he mencionado, pero vale resaltarlo en esta hora, es que normalmente oramos solo desde la promesa, y sería desde este cómo orar equilibradamente. Diría yo, orar no solo desde la promesa divina o bíblica. Miren que aquí tenemos un pasaje que fácilmente nos puede llevar a ese desequilibrio. ¿Qué hemos leído? Que algunas señales seguirán a los que creen en Jesús. Y algunas de esas señales, que en su nombre echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán en las manos serpientes, que si beben cosas mortíferas no les hará daño, que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y aún desde esa última, ¿sobre cuántos enfermos hemos colocado las manos hasta aquí? ¿Y todos se sanaron? Pero no debería ser la mayoría, porque allí no me está diciendo de mayoría. No, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Y qué pasó allí? Están apareciendo las llaves, ¿no? Entonces, allí caemos fácilmente en un desequilibrio cuando pasamos elementos por algo. Me pego solo a la promesa. Dios dice esto, entonces yo lo voy a hacer. Y vendría el segundo elemento para que no nos embolatemos. ¿Cómo estaría la condición? ¿Qué pediría Dios de la condición del que ora? ¿Es solo orar desde la promesa? ¿Y ese que ora, en qué condición está delante de Dios? Si ustedes han leído Santiago, Santiago dice, pedís y no recibís. Y da algunas razones de por qué no recibimos cuando pedimos. Y algunas de las causas a veces son contiendas, a veces el orgullo, la soberbia en algunos cristianos que quieren que Dios los respalde para enrostrarles el respaldo de Dios a su favor a otros y mostrarles, entre comillas, que ellos son mejores. ¿Y Dios valora eso? No. Dios no valora eso, ni Dios apoya ello. Cuando oramos y hacemos ministerio para contender, ese no es el Espíritu Santo. El espíritu de unidad,
el espíritu de misericordia. Entonces, no es solo orar desde la promesa. Ese equilibrio en la oración lo podemos tener cuando el que ora tiene su vida ajustada a las condiciones de Dios. Y si hubiese algún faltante, Dios en su gracia, aún por amor a aquel por quien se está orando, Dios lo va a llenar, Dios lo va a suplir. Entonces decimos, no solo desde la promesa divina o bíblica, sí desde una condición personal ajustada a las demandas de Dios. Y yo creo que esto no tenemos que discutirlo. Cuando aún la misma Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando aún una promesa y algo que hemos predicado mucho aquí, allí en el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en esa lucha del apóstol con los corintios, ahí en el capítulo 7, creo que 2 Corintios, 1 Corintios, porque 2 Corintios tiene que ver con la defensa del apostolado del apóstol. Y en ese hablar de que somos templo de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo, y esa problemática en los Corintios con las realidades sexuales, pero sí es 2 Corintios 7, cuando allí en capítulo 6, y vale la pena recordarlo nosotros hoy, 6:16 de 2 Corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? La más grande, que Dios habite y camine en medio de su pueblo. Está hablando a una iglesia. Que Dios habite individualmente y se mueva a favor de ese individuo. Y dice en 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y no solo Pablo escribiendo a los Corintios, ya cité a Santiago. Y seguramente cada escritor bíblico, desde la realidad que estaba viviendo, desde el contexto en el que le tocó exhortar, aparentemente algunos podrían pasar las condiciones. Pero déjame decirte, condiciones siempre habrán. Condiciones siempre habrán. Y más cuando se tiene o toca con estas manifestaciones de poder. Porque en última instancia Dios honra a los que le honran. Y si el Espíritu Santo está habitando en una vida, ese respaldo a esa vida va a ser inequívoco y va a ser casi automático.
Por eso les decía en la sesión del martes, y de ese problema, ¿qué diría? Problema capital dentro del cristianismo, la falta de humildad, la falta de mansedumbre. Cuando a nosotros nos cuesta ser humildes y mansos, porque siempre aprendimos a defendernos nosotros mismos. La tendencia es defendernos nosotros mismos. Y seguramente, sin una verdadera intimidad con Dios, la tendencia en el ser humano siempre es el hacer, defender, correr. Pero cuando aprendemos a tener intimidad con Dios y sabemos que Dios es real, no solo en letras, sino en vivencia, aprendemos a depender de Él. Y sabemos que venga lo que venga, Dios, el Espíritu que mora en nosotros, el Dios que vive en nosotros, el Dios que tiene propósitos con nosotros, nos va a defender. Donde no hay intimidad y no hay dependencia en Dios, pues dependo de mi fuerza, de mis capacidades, de lo que yo puedo hacer. Y desde estas realidades fallamos. Y hermanos, que lo que Dios no haga, viviendo en intimidad con Él y viviendo en dependencia de Él, lo que Él no haga, pues nos toca decir, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y decía esto aún en el contexto de la realidad del mundo espiritual. Cuando hay realidades espirituales que se manifiestan y las queremos enfrentar con armas carnales, con armas terrenas. Y en especial, a veces nos enfocamos en la persona que está evidenciando, lo que está evidenciando sea negativo y muy negativo, y pasamos por alto la realidad espiritual en medio de esas circunstancias. Cuando lo que debemos hacer es enfrentar al espíritu que está detrás de ello. Pero he dicho dos cosas para decir una tercera, y es que oramos equilibradamente cuando no oramos solo desde la promesa. También cuando somos conscientes que hemos de ajustarnos a una condición que Dios pide. Y en último, podemos orar equilibradamente cuando no pasamos por alto las realidades de aquel por quien se ora. Y es verdad que no siempre vamos a tener el espacio, las condiciones para hacer un sondeo, como diría uno de nuestros hermanos, para hacer la cartografía espiritual en el paciente. Pero miren que esa cartografía, aun cuando usted va al médico terreno, ¿qué es lo que hace el médico de entrada? Hace la cartografía. Y quizás no es acabada, pero recoge unos datos básicos, elementales. Y en ese punto podríamos aún hacer una pequeña diferencia desde por quién oramos. Si ese por el cual oramos es un incrédulo o es un cristiano. ¿Qué diferencia habría desde una oración, o en ese contexto de una oración equilibrada, cuando oro por un incrédulo, voy a orar por un problema en un incrédulo, y cuando voy a orar por un cristiano?
¿En dónde tendría que ser más exigente en esa cartografía? Con el cristiano. Porque déjame decirte, Dios es el más interesado en dejarse ver. Y si ese incrédulo hasta allí no tiene conciencia de un Dios vivo, real, y ha creído que Dios es teoría, Dios es el más interesado en dejarse ver. Y Dios va a pasar por alto, entre comillas, algunas cosas en ese momento. En cambio, el cristiano que lee la Biblia y que puede llevar años y años y no ha sido disciplinado, no ha sido constante, ha descuidado el estudio de la palabra, podría tener sus tropiezos. Y yo le preguntaría, ¿lo que estoy diciendo tiene cabeza? ¿Tiene lógica? ¿Tiene verdad? Habría que saber por quién estoy orando. Y aún en el incrédulo, tener cuidado que hay algún tipo de pecado que el escrutinio, el análisis, la cartografía, como lo llamemos, no lo podemos pasar por alto. Cuando hay realidades espirituales demoníacas directas, que quizás la persona entró a pactar con un espíritu contrario a Dios, al Dios vivo. Y quizás le entregó el alma, el ser. Ese elemento no se puede pasar por alto. Porque en la medida en que yo le haya abierto puertas al pecado y especialmente me haya metido en campos espirituales contrarios al Dios vivo, ahí hay un problema serio. Miren que Dios, en esto Dios es tan caballero, diferente a Satanás. Dios prácticamente nos pide permiso. Hablamos del Espíritu Santo y nos toca pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos llene, y a veces hasta que no ajustamos, Él no nos llena. Satanás no pide permiso. Y Beñapa, si tú le abres las puertas, invade totalmente. Dios cuenta con nuestra voluntad. Satanás a veces, sí, puede estar nuestra voluntad, pero a veces aún desde la ignorancia. Pero, hermanos, lo que les quiero mostrar es que cuando aún en el incrédulo hay raíces o hay realidades de pecado, de prácticas ocultistas y de haber pactado con un espíritu contrario al espíritu de Dios, ese elemento no se puede pasar por alto. Casi toda oración a veces en ese contexto rebota. Y debe haber normalmente un punto de cordura en él para poder renunciar. Por eso a veces el enemigo en los tiempos de oración y ministración duerme a las personas para que no lo confronten, para que la persona no tenga conciencia de renunciar a lo que tiene que renunciar. El fin del discurso, hermano, es, si queremos ver milagros, señales, ver enfermos sanados, no oremos solo desde la promesa bíblica. Evaluémonos, autoevaluémonos, ajustemos nuestras vidas a Dios. Y aún ustedes saben que al nivel que estoy manejando esto, aun cuando arrastra elementos espirituales, podría ser muy natural. Recuerden que en última instancia la verdadera vida cristiana tiene un cimiento de intimidad con Dios. Y desde esa intimidad con Dios, el Espíritu Santo mismo
irá mostrando, el Espíritu Santo irá revelando, el Espíritu Santo irá mostrando cosas, diciendo cosas. Porque no es solo la estrategia del hombre. Termino con esto. Me impactan dos cuadros de sanidad en la Biblia. Uno, la sanidad de Naamán. Y dos, la mujer sirofenicia. Dos personajes que no eran de la comunidad de Israel. Y el Señor les colocó, tanto el profeta en ese entonces como Jesús en el Nuevo Testamento, colocaron, entre comillas, obstáculos, colocaron pruebas. Algunos dicen, la prueba de Naamán o a Naamán tenía que ver desde su personalidad como militar. Y si hay algún militar aquí y este enfoque choca con tu realidad, entiéndelo desde este contexto. Se cree que normalmente los militares son orgullosos, son altivos, más allá que su tarea, su trabajo, su día a día demanda ser fuertes, hablar duro, mostrar autoridad, moverse con autoridad. Y algunos creen que la prueba de Naamán iba en esa dirección. Como militar, era orgulloso. Y por cierto, él evidenció su orgullo. Cuando le dice, le dan la razón del profeta, ve y zambúllete tantas veces en el Jordán. ¿Qué es la respuesta de Naamán? Bueno, y en mi tierra no hay mejores ríos. Hay casi mares, aguas cristalinas. Y ahora este me manda a nadar en ese lodazal del Jordán. ¿Qué quería Dios? Bajar en Naamán. El orgullo, la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. Da gracia a los soberbios. Da gracia a los humildes, perdón. Resiste a los soberbios. Y había que bajarle un poquito el orgullo a Naamán. Ni la lepra le había bajado el orgullo. Terrible. Y algunos de nosotros, a veces Dios nos toca para bajarnos, para aterrizarnos, y el problema, antes de aterrizarnos, nos enorgullece más. La mujer sirofenicia se presenta con esa situación de la hija. Era la hija, ¿verdad? Y va a Jesús y le dice a Jesús, no es lícito, no es justo dar el pan de los hijos a los perros. Perros chiquitos, perrillos. Por muy chiquito que sea, es perro. Sí, se estaba suavizando la expresión. Pero esa mujer se le tira a los pies y no se deja derrotar por eso. Y es sabia, astuta, sagaz, creativa. Le dice, sí, Señor, eso es verdad. Pero los perrillos aún o pueden disfrutar de las migajas que caen de la mesa. En otras palabras dice, sí, acepto lo que me dices, pero también sé que las migajas me son más que suficientes. Si esta mujer hubiese reaccionado con altivez, con orgullo, ¿qué hubiese pasado? Hay seres humanos, y quizás podrían haber algunos aquí que lo han dicho
no sé si jocosamente o con seriedad, estoy enojado con Dios. Tengo rabia con Dios porque le pedí esto y no lo hizo. Hermano, a veces Dios nos quiere bajar de esa torre de Cali, de ese último piso. Y solo nos quiere ver en el primer piso o en un piso más abajito. Reconociéndolo como Él es. Y que nos veamos también nosotros tal cual somos. Y a veces perdemos el examen. Nosotros que estamos pidiendo lo que estamos pidiendo a nivel eclesial. ¿Cómo estamos? Y cuando Dios nos engrandezca, nos levante, ¿cómo nos vamos a comportar? Cuando Dios nos levante individualmente y comiences a ser un instrumento útil en las manos de Dios, ¿te vas a creer más que otros? Y como congregación, nos vamos a enorgullecer, vamos a sacar pecho. Hermanos, volviendo y terminando, busquemos equilibrio en nuestras vidas y en especial en nuestra vida en dirección a nuestra vida de oración. No seamos simples. Y desde esa guía del Espíritu Santo, seamos sensibles. En última instancia, Dios sabe todo. Dios conoce a la persona por la cual vamos a orar. Dios nos conoce. Seamos sensibles. Y desde nuestra racionalidad, estos tres elementos, tengámoslos presentes. Sí, partimos de una promesa y un respaldo de Dios. Es Dios mismo quien nos da la promesa y a veces no solo promesa, a veces nos lo ordena. Pero a pesar de que es una orden de Dios, nosotros como instrumentos, como vasos, hemos de preocuparnos por tener la mejor condición posible. Y en esencia, una condición que pase el examen de Dios. Y de la persona que oramos, no pasemos por alto el hacer el escrutinio o realidades en esa persona. Recuerden que el verdadero arrepentimiento normalmente trae tristeza y a veces lágrimas. Y si hay un verdadero arrepentimiento, la confesión, producto de ese arrepentimiento, será aceptada por Dios. No toda confesión de pecado parte de un genuino arrepentimiento. Y muchas confesiones no pasan las exigencias de Dios. Porque pueden ser confesiones por temor, por mero remordimiento, por salir del paso, pero no son producto de un verdadero arrepentimiento. Donde hay un verdadero arrepentimiento hay cambios. Y la confesión está acorde con lo que hay en el corazón. Seamos conscientes de esto. Y yo estoy seguro que si nos apretamos todos, me aprieto yo desde mi condición,
Me aprieto yo desde mi conocimiento bíblico y aprieto en lo que haya que apretar a la persona en necesidad. Dios será honrado, Dios será glorificado. La verdad que es Dios permanecerá en alto y Dios respaldará. Y Dios oirá ese clamor. Y como me lo han oído muchas veces, Dios es el más interesado en darse a conocer. Y Dios es el más interesado en hacer grandes cosas y que su nombre esté siempre en lo más alto. Que Dios nos dé sabiduría en esto. Que Dios nos dé entendimiento. Y que no seamos tan ligeros al orar. Y como me decían el martes en la sesión, y lo digo